hola. Pensamiento filosófico en México. Les envié unas lecturas que se llaman Relato de la Conquista y Carácter y Costumbre de los Mexicanos, que espero que ya hayan tenido la oportunidad de revisar. La verdad que les estoy mandando unos fragmentitos, porque yo soy una lectora voraz, entonces yo me devoro la lectura. En teoría ustedes también, porque están en área 4 y son muy buenos lectores. Entonces, bueno, les mandé los cantares mexicanos, por ahí ya los deben de tener, y les mandé el Relato de la Conquista y Carácter y Costumbre de los Mexicanos, ¿ok? Entonces, bueno, rápidamente ya tuve la oportunidad de revisarlos. Me gustaría decirles más o menos el contexto de este inicio del ciclo escolar. Les decía, nosotros realmente no tenemos muchos conocimientos de, pues, nuestro pasado histórico, ¿no? A menos que nos profundicemos ya con mucho interés en esa área de nuestra historia. La verdad es que los libros de historia tienen 2 paginitas de Tenochtitlán, si acaso, de la conquista de Tenochtitlán, más nada, ¿no? Cuando en realidad hay un montón de culturas que, como ya pudieron revisar en sus lecturas, estaban ya muchos pueblos sometidos por un imperio que en ese momento pues sí era Tenochtitlán, el más poderoso. Habían otros, ¿no? Habían diferentes expresiones del poderío. Si ustedes pueden comparar el tamaño de México actual, ya olvídense de la mitad del territorio que perdimos contra los norteamericanos, o sea, estoy pensando ahorita en el territorio actual. Es muchísimo más grande que España, o que Europa completo, ¿no? Entonces, pues claramente había divisiones entre ellos y había, por supuesto, algunas culturas especialmente sobresalientes. Dentro de los más brillantes pueblos que ha tenido, todos han tenido un brillo y un talento espectacular, porque esa es la realidad, ¿no? Todos han resuelto cosas de una manera muy sobresaliente, pero si pensamos en los mayas, si pensamos en el cero maya, si pensamos en la medición del tiempo con la exactitud con la que ellos lo hacían, si pensamos cómo observaban el movimiento del sol y sabían que cada 500 años se reiniciaba un ciclo de la Tierra en nuestra galaxia, ¿no? Es espectacular el manejo matemático que tenían los mayas y su observación de los cielos, ¿no? Pero resulta que los olmecas eran muchísimo más sabios que los mayas. Y muy poquísimo preservamos. De los olmecas tenemos unas cabezas, que el Parque Hundido es una buena referencia, y que los exhorto de todo corazón a que tomen el sol para evitar que esta enfermedad sucha que anda por ahí haciéndonos la vida pesada, pues nos agarre de rehenes. Es muy importante tomar el sol, entonces tienen un pretexto y una oportunidad de ir al Parque Hundido, buenísimo. Normalmente era una visita obligada cuando estaban en el ciclo escolar conmigo. Sería muy bueno que lo volvieran a hacer. Les sugiero, porque les va a orientar. Hay rutas, ¿no? El parque está por rutas y puedes ir viendo algunas obras mayas y así. Si pueden ir al Parque Hundido, buenísimo. Entonces, volviendo a nuestras lecturas, pues si nosotros leemos el Relato de la Conquista, es muy conmovedor darnos cuenta de que hubo pobladores originarios, en este caso de la batalla que se libró contra los españoles, prácticamente la llamada conquista, ¿no? Mal llamada conquista. Ya vamos a ver por qué. Pues porque una conquista es una guerra donde pues 2 ejércitos se enfrentan, ¿no? Pero lamentablemente pues aquí Hernán Cortés fue recibido como amistad y fue sostenido desde que llegó y desde que pisó estas tierras por los pueblos originarios, y fue tratado como amigo por el emperador. Y el emperador siempre se sintió intimidado por esa presencia de algo desconocido. Nosotros sabemos que ellos trajeron caballos que aquí no se conocían, y sus armaduras tampoco se conocían. Y ellos no sabían si el caballo y la persona eran lo mismo. Imagínense, era como unos pegasos para ellos, ¿no? Eran así unas figuras que ellos no alcanzaban a entender a qué se estaban enfrentando. Y el manejo de los metales en el cuerpo, ¿no? Que eso obviamente pues eran armas muy diferentes, ¿no? Con las que se estaban enfrentando, ¿no? Y bueno, por supuesto, los pobladores originarios no agredían físicamente a los niños, ¿no? O a las mujeres, ¿no? O sea, los guerreros
mexicanos eran los hombres. Entonces es muy lamentable que los españoles no respetaron la vida ni de las mujeres, ni de los ancianos, ni de las personas que llegaban en son de paz. Ellos lo que querían era intimidar y que el terror fuera el lenguaje sí, que llegaran esas atrocidades que ellos hacían a los oídos de los demás pueblos, muy maquiavélicamente, ¿no? Es mejor ser temido que ser amado, ¿no? Eran estos principios maquiavélicos y que les han valido pues un desprecio rotundo para la eternidad en estos pueblos, ¿no? Difícilmente podemos decir, ay, qué bueno que vino Hernán Cortés, ¿no? O sea, es muy triste que se abusó de la amistad. Entonces, bueno, en el relato de la conquista hay una visión, que es la visión de los pobladores originarios, ¿no? Rápidamente, más o menos se los comento. En carácter y costumbre de los mexicanos, pues es una delicia, porque ya cuando los frailes que vienen a conquistar ahora ideológicamente, ¿no? Ya se hizo una conquista física, pero ahora hay que hacer una conquista ideológica, y no estaba sencillo como ya lo constataron ustedes en el relato de la conquista, como ellos hacían lo que podían por preservar sus saberes. En el caso de carácter y costumbres de los mexicanos, nos damos cuenta que esta difamación que se había hecho de los pobladores originarios, tratándolos como seres monstruosos, ya saben, ¿no? No había la velocidad en la que ahora se transporta la información, y no se podía dar testimonios más que solamente a través de cartas o de relatos, y los españoles podían decir lo que fuera de los pobladores originarios, y la corona lo creía, ¿no? Porque pues eran los que estaban enfrentándose a esa situación. Sin embargo, ya los frailes, cuando se dan cuenta realmente frente a qué tipo de comunidad se están enfrentando, se dan cuenta que hay muchas cosas muy rescatables de los pobladores originarios, entre ellas particularmente sus valores. Y que es una pena que cada vez más hayamos roto con nuestras raíces, porque pues obviamente la traición, el hurto, la difamación, sí, la mentira, la codicia, la avaricia, pues no eran parte de la forma en la que los pobladores prehispánicos se comunicaban con la comunidad. No era así. Entonces es muy lamentable que pues hayan sido los vencidos siempre construidos desde el imaginario del vencedor, que es un testimonio falso, que es un testimonio doloso, que tiene la intención de que justificar todas las formas de violencia que vinieron a ejercer los españoles a nuestros pueblos. En el caso de los cantares mexicanos, bueno, yo quisiera recalcar la importancia de la poesía de los cantares mexicanos, porque los poetas, chicos, chicas, los poetas son en realidad los guerreros. O sea, la gente que tenía acceso a la educación, la gente que accedía, si ustedes tienen la oportunidad de pasearse por el centro histórico, si tienen oportunidad de acercarse a los restos del Templo Mayor, bueno, ahí se estudiaba, ¿no? Y estudiaban los guerreros, y eran de una sensibilidad brutal. Nuestros guerreros, nuestros pueblos siempre han tenido una conciencia muy clara de la muerte. Nuestros pueblos originarios siempre han vivido viendo la claridad de la finitud de la vida humana. Pero además loaban, alababan a través de sus cánticos, a través de sus poesías, su vida efímera, ¿no? Que era comparada con una flor, o que era comparada con lo más sutil, lo más bello, pero también lo más frágil, ¿no? O sea, la vida de un guerrero pues no era algo que permaneciera para siempre asegurada, sino era algo frágil. Entonces yo aquí les estoy dando esta información con la finalidad de que ustedes vayan adentrándose un poquito a nuestras raíces. Espero que ya hayan tenido oportunidad de hacer estas lecturas. Si no lo han tenido, háganlo. Yo solo quería señalar que la construcción de nuestro país pues es muy joven, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, pues hace 500 años. Y 500 años no es tanto. O sea, una generación se sucede a otra más o menos con un intervalo de 25 años, ¿no? Y vean en qué poquito tiempo hemos prácticamente perdido nuestras lenguas originarias en la mayoría del país, aunque en realidad hay 60 lenguas originarias vivas entre nosotros, ¿no? Pero sí es importante reconocer, yo les estoy dando aquí una versión bilingüe de la poesía,
con la finalidad también, yo lo intento, siempre intento leerlos en las voces sutiles de nuestras lenguas originarias, que eran muy alabadas y muy halagadas por los españoles, que era muy bonito entrar a los mercados y escuchar los tles y los ches, dicen ellos, ¿no? Porque en nuestra lengua estaba construida así, la lengua de nuestros pobladores originarios, y no gritaban, siempre era a un lenguaje muy moderado la comunicación. Dentro de las cosas que nos podemos maravillar de nuestros pueblos originarios es el uso de sus monedas. Ellos, su moneda era el cacao. Si tuvieran la oportunidad de ir al Museo Nacional de Antropología, si nos lo permiten los semáforos, también vayan. También era una visita obligada en su primer parcial, porque en el Museo de Antropología puedes ver los mercados, puedes ver, bueno, obviamente un montón perdón, de expresiones escultóricas del tiempo, y también puedes ver cómo comerciaban y cuáles eran sus alimentos y cuáles eran sus vestimentas. Y bueno, es avasallador la cantidad de cultura que tenemos en este país, y ese museo no logra sintetizar tantas expresiones de nuestra cultura. Piensen así rápido cuáles pueblos originarios se les ocurren, ¿no? Yo ahorita mencioné los olmecas, estamos hablando de Tenochtitlán, que obviamente eran los mexicas, medio hablamos de los mayas, pero no son todos, en realidad. Ay, déjenme cerrar la ventana, por favor. Perdón, lo debí de haber hecho desde el principio. Entonces, en realidad, si nos ponemos a pensar, pues en el norte están los tarahumaras, que son una comunidad increíble, y que su belleza artística es muy difícil de tratar siquiera de imitar, ¿no? No sé si han visto cómo trabajan ellos la Shakira, que son obras de arte. Chéquenlas, por favor, métanse en el internet y traten de visibilizar el arte del pueblo tarahumara. Es espectacular, ¿no? Entonces México es culturalmente muy potente en el norte, en el centro, que somos nosotros, que pues todavía podemos encontrar un montón de expresiones de nuestros pueblos originarios, cada vez más delgadas, ¿no? Porque hemos sido embestidos muy, muy, muy virulentamente, pues tanto por Norteamérica. Vean nuestra vestimenta simplemente, ¿no? O sea, ya es muy difícil vestir ropas originarias aquí, ¿no? En el centro de la Ciudad de México. Y pienso rápidamente en el norte con los tarahumaras, aunque no serían los únicos, porque allá están los yaquis también, que Porfirio Díaz más adelante hablaremos de él, como tuvo una política de exterminio hacia ellos. Pero bueno, por supuesto, más al norte, pues, ¿no? Ya ni se digan los apaches o los cherokees, que ahorita ya estarían en el territorio que consideramos de Norteamérica, pero que en ese momento esa división no existía, obviamente, ¿no? Como tampoco existía la división en Guatemala, ¿no? O sea, de México y Guatemala, porque pues eso no existía, y es el mismo pueblo, que es el pueblo maya en realidad. Entonces, en Guatemala y en México se habla las mismas lenguas originarias. En Oaxaca tenemos a los zapotecas, por ejemplo, ¿no? Allá hay mixtecas, mijes, zapotecas, pero en Chiapas tenemos tojolabales, otziles, celtales, ¿no? Y así, nada más les estoy mencionando como algunos que nos suenan, ¿no? Porque en realidad hay un montón, ¿no? En Tabasco también se hablan lenguas originarias todavía. Y pues si nosotros revisamos el nombre de muchos lugares de los estados, nos vamos a dar cuenta que están en palabras de lenguas originarias, ¿no? Entonces, realmente la expresión de nuestras raíces en México es riquísima. Se expresa, por supuesto, en las danzas, en las comidas, en el vestido, en la mitología, ¿no? Tenemos unos mitos fantásticos prehispánicos. Más adelante les voy a compartir algo de esos mitos, pero sí espero que estén avanzando en su lectura, que se den la oportunidad de acercarse a la lectura, que en su momento vamos a dialogar. Muy probablemente lo que yo les pida para evaluar pues es alguna reflexión comparativa entre los textos que les acabo de mandar,
¿no? Tanto de los poetas guerreros como de la visión de estos vencidos que nos están señalando cómo hay otra forma de ver la supuesta conquista. Y por supuesto la joya que me parece de los documentos que ustedes están revisando, que es carácter y costumbre de los mexicanos, donde pues realmente se hace una apología o una defensa de realmente lo que era la población originaria en nuestro país. Así que, bueno, tengan mucho ánimo en sus estudios, por favor. Eh, no decaigan, dense la oportunidad de que su mente se recree a través de las lecturas. No se abrumen con sus trabajos, no se estresen, pero traten de gozarlos, traten de reflexionarlos ustedes y de aprovechar estas lecturas que son muy valiosas. Yo tuve la oportunidad de releer, de leer, antes de hacerles esta introducción, esta charla de esta sesión, que pues va a ser la charla de pensamiento prehispánico. Entonces, disfruten sus lecturas, no se agobien, tomen el sol, por favor, tomen té de manzanilla, tomen té verde, tomen té de jengibre, ¿no? Coman mucho ajo, cebolla, tomen el sol para que se mantengan sanas y sanos, vibren alto, es decir, no cobijen emociones como el temor o como el enojo. Esas emociones retírenlas porque bajan mucho las vibraciones, es decir, bajan las defensas. Entonces, si pueden meditar, fantástico, ¿no? Todo lo que puedan hacer para estar en contacto con la naturaleza, quitarse los zapatitos y caminar en el pasto, tomar el sol, siempre es muy buena idea. Les deseo de todo corazón que se encuentren muy bien de salud, todos ustedes, toda su familia. Esperemos que transitemos rápido por esta prueba que nos está poniendo el universo a todos. Y bueno, ustedes esmérense en obtener lo mejor posible de su formación. Bueno, entonces con esto pues les estoy entregando una segunda sesión y más o menos van a ser como de esta extensión nuestras sesiones. Vayan considerando en ir guardando como una paginita donde vayan anotando la reflexión que les suscite cada uno de las lecturas que les mandé, para que en su momento pues ya le tomen una foto y me la manden por el WhatsApp o por el correo, ya veremos. Todavía no se presionen tanto con el tema de la evaluación, más bien traten de asimilar y disfrutar sus conocimientos.